Hola a todos. Pues aquí ya son las 7 de la tarde con un hermoso sol, porque aquí en España se van alargando poco a poco el tiempo para claridad y puede llegar hasta más o menos una buena luz clara del sol hasta cerca de las 10. Por eso es que aquí suelen decir las 8 de la tarde, las 9 de la tarde, porque hay todavía sol. Y ahorita es un sol como si tuviéramos 5 de la tarde en el Perú. Bueno, un saludo para todos ustedes y una felicitación por el Día del Trabajador. Dios les bendiga y les haga más útiles todavía en el servicio que hacen en el cumplimiento de su deber. Vale. Ayer estábamos viendo un tema muy importante que era el Señor de todo, hablando del señorío que tiene Dios sobre nuestras propias vidas y nosotros como seguidores, como creyentes, como renacidos, como nueva criatura, tenemos que aprender a vivir en esa posición, reconociendo a Dios como nuestro soberano, como nuestro Señor, como nuestro Rey, y cada vez más someter nuestras vidas a Él, que no es un proceso automático, porque de lo que estábamos antes sin Dios, sin rendirnos a Él, sin querer saber nada de Él, ahora cambiar nuestra vida en una vida rendida para Él, pues el sometimiento es un poquito lento de aprender, de asimilar y de hacerlo, pero es así. Ahora hemos nacido de nuevo porque Cristo ha perdonado nuestros pecados y hemos sido injertados en un nuevo grupo de personas que son llamadas la Iglesia, seguidores de Cristo, y somos metidos en este reino de los cielos que empezó Jesús a predicarlo. Y en este mundo nuevo en el que estamos, es un mundo de maravillas, de cosas sobrenaturales, porque Dios opera en medio nuestro y Dios nos sorprende cada vez con cosas increíbles. ¿Cuántos hijos de Dios tienen testimonios para contarles a ustedes de lo que Dios hace en sus vidas de una forma maravillosa e increíble? O sea que este se podría decir en términos anteriores como un mundo mágico, porque es un mundo maravilloso, especial, donde nuestra lógica muchas veces no quiere asimilar estas cosas. Nuestra lógica algunas veces no nos permite creer todo lo que puede haber dentro de este reino de los cielos. Les cuento un chistecito al respecto. Se presenta un soldado al sargento y dice: sargento, ¿es cierto que los cerdos vuelan? El sargento lo mira enojado y le dice: pero ¿qué cosa me estás diciendo? ¿Pero cómo se te ocurre decir que los cerdos pueden volar? ¿Quién te ha dicho semejante tontería? Y el soldado dice: el capitán lo ha dicho. Entonces el sargento dice: sí, bueno, sí vuelan, pero bajito. Porque donde manda capitán, no manda marinero. Y así también nosotros nos metemos en el reino de los cielos, donde puede suceder cosas ilógicas, extraordinarias, y nuestra mente tiene que estar abierta para recibir todo lo que puede ocurrir siendo hijos de Dios, estando en este reino en el cual Él es el Rey. Muy bien, el tema para hoy, es acerca del Espíritu, viviendo en el Espíritu. Vamos a poner el título por aquí. Viviendo en el Espíritu. Bueno, vamos a hablar básicamente de el Espíritu Santo y su obra
en nosotros. Así que, de acuerdo a este estudio, vamos a ir mirando algunas cosas básicas, viendo cuál es la interrelación que tiene una persona como nosotros y el ser divino al que llamamos Espíritu Santo. Entonces, para empezar, voy a señalar a dos grupos de personas. Aquí está el grupo, vamos a llamarlo estas personas que están sin Cristo, los que no han experimentado el nuevo nacimiento. Le vamos a llamar los no creyentes. Un no creyente, aquel que cree, aquel que se ha entregado en lo que ahora cree en Dios. Y el grupo de los que sí han creído, llamados los creyentes, simplemente el no creyente y el creyente. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con ellos y qué hace el Espíritu Santo con estos otros? ¿Vale? Vamos a leer algunos textos que tenemos de apertura, de introducción. ¿Qué pasa? Vale. Bien, en el libro de Juan 15:26 encontramos la siguiente verdad. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dará testimonio acerca de mí. Palabras de Jesús. Él les estaba ya advirtiendo a sus discípulos que un día Él se tendría que ir. Pero si Él se iba, enviaría al Espíritu Santo que procede de Dios, el cual pues va a dar testimonio acerca de Jesús. Bien. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo con una persona que todavía no se ha entregado a Dios? No ha pedido perdón, no ha recibido el perdón, no ha nacido de nuevo, no ha sido justificado. ¿Qué pasa con él? Bien, el texto de Juan 16 nos da luz acerca de esto. Juan 16, verso 8 al 9, dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo, ahí en ese primer punto de la lección de hoy, es convencer. Una de las cosas es, vamos, una flechita aquí, convencer. De pecado. Es decir, la persona que no es creyente vive su vida natural, vive su vida como le parece a ella llevarla mejor, no tiene una relación con Dios, no la quiere tampoco, vive su vida normal, como todos. Pero como Dios nos ha creado para ser de Él y nos ha dado ciertas instrucciones de cómo es nuestra relación con Él, eso se lo hace saber el Espíritu Santo. Voy a señalar al Espíritu Santo aquí de una forma más clara, porque estamos hablando de Él, del Espíritu Santo. Él, una de las cosas que hace, dice, está trabajando con aquellas personas que todavía no se han entregado a Dios y los está convenciendo que ellos están llenos de pecados, que necesitan
ser perdonados de esos pecados para que su futuro sea un futuro en el cual puedan ser aceptados allá, después de la muerte, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Una persona con pecado que muere con sus pecados no va a poder gozar de esa vida con Dios. Hay destinado un castigo porque se va a presentar ante Dios como juez y Él va a tener que castigar todos sus pecados, ¿sí? Los va a mandar a un lugar de castigo. Entonces ahora es el momento de arrepentimiento, que Cristo es el que pague por tus pecados, para que cuando tú pues ya dejes esta tierra, tú tengas asegurada la vida con Dios, la vida, no el castigo de Dios, sino la vida con Él. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es convencer a los pecadores, a los no creyentes, que se arrepientan. Es una de las labores que tiene, convencer de pecado. ¿Y cuál es el peor pecado? Es no creer lo que Cristo ha hecho, de morir por ellos, no recibir ese regalo ofrecido de Jesús, de que Jesús quiere ser tu reemplazante para llevar Él el castigo y que tú seas perdonado, por medio, lógicamente, previamente a esto, de un arrepentimiento. Es decir, arrepentirme de mis pecados significa reconocer cuán feos han sido sus pecados y no querer saber con ellos más. Muy bien, ese es un punto que hace aquí el Espíritu Santo. Segundo punto es que una vez que un no creyente se da cuenta, es convencido de su pecado y pide perdón, entonces el Espíritu Santo hace una labor aquí de hacerlos nacer en el Espíritu. Él los hace nacer del Espíritu. Y así se logró el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que hace ese cambio, esa transformación de hacerte renacer. Primero Dios Padre ha perdonado tus pecados porque le castigó a Jesús los pecados tuyos, y a ti te da el título de libre, de justificado, de santo, de salvo. Y es el Espíritu Santo el que hace la labor de hacer nacer dentro de nosotros a nuestro espíritu. Recuerda que nosotros somos personas que tenemos tres partes. Una llamada el cuerpo, lo que se ve, a la parte visible. Otra es nuestra personalidad, quiénes somos, independientemente de nuestro cuerpo, quiénes somos realmente, que eso se llama el alma. Y hasta ahí van todas las personas, con su cuerpo y con su alma. Pero el Espíritu Santo hace, cuando pedimos perdón a Dios y nos perdona a Dios, hace renacer dentro de nosotros al espíritu, a nuestro espíritu, al espíritu humano. Entonces nosotros somos tripartitos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y ahora un espíritu que ha sido vivificado por el Espíritu Santo. Entonces Él nos hace nacer en el espíritu. Vale. Ahora, contestando a las preguntas que me he salteado, esa parte, me he saltado, esa parte vamos a retomar en la hoja, pues hay un recuadro en la parte superior con unas preguntas. Siempre son 3 preguntas, ¿no? Para decir verdadero o falso. Entonces, a ver, su participación. La primera, el primer enunciado para poner verdadero o falso dice: el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdadero o falso? Escriban ahí. Verdadero, dice Anita, eso es falso. Ana Guerrero dice que es verdadero. Vale. El Espíritu Santo, hay algunos grupos religiosos que consideran que el Espíritu Santo es nada más que una fuerza, no es una persona, no es Dios, es una fuerza. Un otro dice falso. Vale, ¿quién? Entonces, en la palabra de Dios encontramos datos que nos van a formar el perfil del Espíritu Santo.
y quiero colocarlo aquí en la pizarrita. Esos datos, después volvemos a esto. Vamos a escribirlo con azul. El Espíritu Santo dice que Él nos escudriña también la mente de Dios y nos hace conocer lo que hay ahí. Entonces el Espíritu Santo tiene intelecto. También el Espíritu Santo está nombrado como que nos guía, nos guía. Es algo que nos guía. Vamos a estar nombrando cosas que son propias de una persona. Esa persona tiene intelecto, nos guía, o sea, nos habla a nosotros de diferentes formas para ir para ir conduciéndonos en la vida. Entonces Él nos guía, es un ser inteligente. Él también nos consuela. Consolar significa sacar a una persona de un estado en la que está, sacarle, y bueno, una pérdida muy fuerte emocionalmente, cualquier cosa emocionalmente que nos hunde, nos pone en un sitio de congoja, de pena, de tristeza, y el Espíritu Santo es el que nos va sacando de ese estado de ánimo, nos va consolando, nos va diciendo cosas para que salgamos de allí, y entonces nos hace recordar muchas de las promesas de quién es Dios, qué planes tiene para nosotros, qué hace Dios por nosotros, qué está esperando Dios de nosotros, qué tiene para darnos, en fin, cosas que el Espíritu Santo va haciendo dentro de nosotros para consolarnos. También el Espíritu Santo nos enseña. Nos va alimentando, nos va haciendo saber cosas, nos va enseñando. También tiene amor, nos ama. Ya, sí. Tiene amor hacia nosotros. Una cosa no tiene amor. El Espíritu Santo tiene amor y lo demuestra. El Espíritu Santo también se contrista. Se entristece. Son rasgos de una personalidad. Tiene celos, es celoso. Celoso de buenas cosas. También tiene vida. Tiene voluntad. Nos cuida, dice Mirellita. Muy bien. Da órdenes. ¿Verdad? Habla. Muy bien. Nos ayuda a orar. Hay cosas que no sabemos qué decir ni cómo decirlas a Dios, pero Él interpreta lo que nosotros necesitamos y se lo dice a Dios por nosotros, nos ayuda a orar. Características de Dios como Dios, pues del Espíritu Santo como Dios, que es omnisciente, 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 es omnipresente, es eterno. Perdón, acá es omnipresente, ¿no? Ajá. Eterno también. Eterno. También puede testificar. Y otros rasgos, como que a él le podemos blasfemar.
A Él le podemos resistir, le podemos hacer enojar, le podemos mentir. Características que son propias de una persona. Entonces, el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, es una persona, y que por las características de omnisciencia, omnipresencia, de poder, es poderoso, es Dios. Muy bien, esa es la primera de las preguntas que está en ese recuadro. La segunda pregunta dice: el Espíritu Santo nos da testimonio, el Espíritu Santo nos da conocimiento de pecado, o sea, nos hace conocer que estamos en pecado. El Espíritu Santo nos convence a nosotros que estamos en pecado, nos hace saber, ¿cierto? ¿Verdadero o falso? Pues sí, como ya lo hemos visto al principio, Él es el que está convenciendo al mundo de pecado. Y el otro punto es: el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Habita en los hijos de Dios, sí o no? Muy bien, verdadero, como tú lo has dicho. Vale. Entonces ahí están estas preguntas iniciales. Y vamos a seguir. ¿He traído líquido? ¿Me entendiste? El líquido aquí para echarle el papel para borrar. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a continuar con lo que estábamos viendo aquí acerca de la labor del Espíritu Santo en las personas. Hemos visto que en las personas que todavía no son creyentes, el Espíritu Santo en los no creyentes, Él los va a convencer de pecado. Y si se arrepiente, pues Él los va a hacer nacer en una nueva criatura. Los hace nacer en el Espíritu. Muy bien, y en un creyente, en uno que ya es creyente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hay tres cosas que se van a señalar aquí. La primera, leyendo Primera de Corintios, capítulo 12, y el verso 12 y 13, dice el texto: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así sucede igual con Cristo. Porque por un solo espíritu todos nosotros hemos sido bautizados en un cuerpo. No importa su raza, su color, su dialecto, todos los creyentes han sido bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo. Esto es que el Espíritu Santo, una vez que nos hace nacer de nuevo, nos va a meter en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, nosotros los creyentes somos llamados ahora iglesia. ¿Qué es iglesia? Es el conjunto de todos los salvados que están en cualquier parte del mundo y en cualquier época desde que Cristo ha muerto hasta hoy. Todos los que se han arrepentido de sus pecados, los que han pedido perdón a Dios, los que Jesús ha muerto, muerto, pero ha tomado el castigo nuestro
y a nosotros Dios nos ha justificado, entonces somos salvos y hemos sido metidos por el Espíritu Santo para ser parte de la iglesia universal, de todo ese cuerpo, por todos estos años desde que Cristo murió. Así que esos somos los creyentes, los cristianos, porque el Espíritu Santo nos bautizó, nos metió en el cuerpo de Cristo. Entonces, en el creyente nos bautiza. Segundo punto, vamos a leer Efesios 1:13. En él también, dice así el verso, en él también, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, hemos sido sellados con el Espíritu Santo que se nos prometió. Entonces, ¿qué pasa aquí? El Espíritu Santo nos sella. O sea, somos sellados con el Espíritu Santo. Marcados. Eso puede entenderse de dos formas, ¿no? Una es que el Espíritu Santo ha venido a vivir dentro de nosotros y eso es como que nos ha sellado, y otro es que nos ha puesto una marca. Nos ha sellado como decir, este es salvo, este se va para salvación, se va para vida eterna. Y ahí que los demonios conocen quiénes son no creyentes y quiénes son creyentes, porque miran la marca que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nosotros, una marca espiritual. Y estos agentes espirituales se dan cuenta, nosotros no, pero nosotros lo sentimos, el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros. Entonces nos ha bautizado, nos ha sellado, y el siguiente pasaje dice de 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Esta cáscara es templo, es una habitación donde el Espíritu Santo mora, vive, reside. Entonces en tercer lugar, Él viene a vivir dentro de nosotros, viene a morar dentro de nosotros. 5 puntos que vemos. Al que todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, lo está convenciendo de su pecado, lo convence de su pecado, para que entienda, para que su mente entienda que tiene que someterse a Dios y pedir perdón. 2, si lo hacemos, nos hace renacer en el Espíritu. 3, si ya somos renacidos por el Espíritu, entonces nos bautiza para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 4, nos sella con el Espíritu Santo. Nos sella para decir, este es mío. Y viene a vivir dentro de nosotros. Muy bien. Esa es la labor que el Espíritu Santo hace. Ahora, estamos hablando de cuando un no creyente se vuelve en un creyente. Y los pasos que se ve en la palabra de Dios que hace el Espíritu Santo. Ahora entonces estamos hablando ya de un creyente. Todo esto ya ha hecho el Espíritu Santo. ¿Qué más hace? El Espíritu Santo en un creyente, en un salvado, en un hijo de Dios, hace una labor muy importante. Dijo Jesús, le dijo a sus discípulos, mira, yo tengo muchas cosas más que contarles. Sin embargo, ustedes ya no son capaces de asimilarlas. Pero no hay problema, dijo él. Yo me voy a ir y a ustedes se van a quedar con todo lo que yo ya les he enseñado. Yo me tengo que ir. Pero cuando yo me vaya, voy a enviar al Espíritu Santo para que venga y more dentro de vosotros, y Él les va a enseñar todas las demás cosas que yo ya no he alcanzado a enseñarles. Eso se llama guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo va a venir y va a completar la enseñanza que Jesús ya no nos dejó, porque ya estábamos tapados de mente ahí, nosotros en representación ahí de los discípulos.
Entonces el Espíritu Santo eso es lo que está haciendo hasta ahora. Está enseñándonos a toda verdad y eso lo hace por medio de dos cosas. Vamos a leer un verso. Juan 14, 26. Jesús diciendo, al Espíritu Santo se le llama consolador. Ojo, cuando digan consolador, ustedes tienen que tener en mente que está hablando del Espíritu Santo. Dice Juan 14, 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas aquí. ¿Ya lo captaron? ¿Cuáles son? El primero dice que nos va a hacer recordar lo que Cristo ya enseñó. Jesús está diciendo, Él os hará recordar todo lo que yo ya os he dicho. Muy bien. Nos hará recordar todo lo que ya Jesús nos ha dicho. Entonces acá decimos, nos hará recordar lo ya dicho. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces necesitamos aprender esas palabras, las palabras de Jesús, las enseñanzas, porque el Espíritu Santo nos va a estar haciendo recordar cuando lo necesitemos, ¿vale? Pero Él nos va a hacer recordar. Y otra cosa que nos va a hacer es, nos va a enseñar o guiar a toda verdad. Nos enseñará todas las cosas, dice. Va a completar la enseñanza en nosotros. Va a darnos el conocimiento que necesitamos. Nos enseñará todas las cosas. Dos cosas que el Espíritu hace en cada creyente. Ahora, otro punto de lo que hace el Espíritu Santo en el creyente, lo vamos a leer en Romanos 8. Versos 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir a Dios? No lo sabemos. No sabemos cómo pedirlo como conviene. Eso es. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo está ayudándonos a orar a Dios como conviene, y a nosotros no lo sabemos muchas veces cómo pedir ciertas cosas a Dios. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a decir, Él quiere esto, quiere decir esto. Bueno, en fin, nos ayuda pues a orar correctamente al Señor. Entonces, nos ayuda intercediendo por Dios ante nosotros. Nos ayuda a orar y ya está. Ya sabemos que es interceder. Como una oración es una intercesión. Intercede por nosotros. Vale. Ahora, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Él está constantemente guiándonos. Está guiándonos, está encaminando nuestros pasos. Un creyente, ¿qué es lo que tiene que hacer para que el Espíritu Santo lo pueda guiar? Sí, está interesante para hacer vamos a hacer esta doble línea aquí. El Espíritu Santo
para guiarnos, necesita que nosotros, en primer lugar, estemos llenos de Él. En primer lugar, que estemos llenos de Él. Y en segundo lugar, que nosotros andemos en lo que Él nos dice para hacer. Que estemos llenos y que nosotros obedezcamos. Necesitamos obedecer. Obedecer. Bien. Vamos a leer un verso que está en Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Una de las características de un creyente que quiere ser guiado por el Espíritu Santo es ser llenos de Él. ¿Qué significa ser llenos de Él? ¿Qué idea tienes tú de ser lleno de Él? ¿Será la figura de una botella que se va llenando, se va llenando, se va llenando? Vivir Más una vida bien espiritual anda en obediencia, andando en obediencia, dice el Maestro. Más bien es la idea de una embarcación, una de esas embarcaciones con vela. Entonces cuando el viento viene y llena su vela, lo empuja y lo va guiando, lo va llevando. Así el Espíritu Santo es con nosotros cuando nos llena. Él sopla sobre nosotros para conducirnos a algo. Toma posesión. Recuerden que vive dentro de nosotros. Toma posesión de nosotros. Y una vez que toma posesión de nosotros, nos va a controlar, a guiar, a hacer cosas a través de nosotros, pero en compañía. Es decir, nosotros no perdemos nunca nuestra característica personal, nuestra conciencia no la perdemos, sino que se suma. El Espíritu Santo nos va diciendo, hay que hacer esto, y yo digo, sí, lo hacemos. Es como un acuerdo, pero es el Espíritu Santo que te va guiando a dar el siguiente paso, y tú tienes que ser obediente para decir, sí, lo voy a hacer, aunque te parezca ilógico, aunque te parezca irracional hacer esas cosas, aunque te produzca vergüenza. El Espíritu Santo te va guiando a lo que debes hacer. Recuerda que ya no vives tú, Cristo vive en ti. Así que eso sí que demanda de una obediencia muy fuerte y leal al Espíritu Santo para obedecerle y hacer cosas que muchas veces no van contra nuestra lógica. Hay hermanos que han sentido la voz del Espíritu Santo diciéndole, da este dinero que tienes ahí, dáselo a tal persona. Y dices, no, ¿cómo? No. Fue porque nuestra lógica va peleando con la guianza del Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo nos va orientando a hacer cosas para no depender de lo material, para hacer cosas. Anda a ver a tal hermano o a tal hermana a la medianoche. Dice, pero ¿cómo? No me cabe en mi lógica, no lo voy a hacer. Ahí perdemos, que no somos obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice para hacer. Y justamente a esa hora la persona está a punto de suicidarse y está hablando contigo el Espíritu Santo para que vayas, toques su puerta para evitar ese asunto. Entonces nosotros tenemos, si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, primero dejar que Él llene nuestra vida completamente, y eso significa desligarnos de todo peso y de pecado que nos abruma. El pecado en nosotros impide esta llenura del Espíritu Santo. Tenemos que vivir una vida correcta para ser usados por Él. Entonces el Espíritu Santo toma posesión de nosotros con toda libertad y va hablando en nuestra mente. Y esa es la segunda parte. Cuando habla tenemos que obedecer. El siguiente verso que está aquí en Gálatas capítulo 5 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Hay que entender más bien este verso.
Y como todavía hay tiempo, vamos a ver todo el capítulo 5 de Gálatas, porque este verso es Gálatas 5:16, cuando dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque dentro de nosotros hay una lucha, hay una batalla. Nuestra carne nos dice esto es lo que tienes que hacer, esto es lo lógico, esto es lo coherente, esto es lo correcto, esto es lo ético. Y el Espíritu Santo va contra fuera de esas cosas, dice, yo quiero que hagas esto. Y empieza a luchar nuestra carne con el Espíritu. Y solamente el que se deja guiar por el Espíritu se puede convertir en una persona obediente al Espíritu Santo. Si le obedeces a la carne, pues eres obediente a la carne. Pero si le haces caso al Espíritu, vas a obedecer al Espíritu. Entonces, vamos a ver, vamos a ir al libro de Gálatas para entender un poco más este capítulo. Es muy interesante poderlo ver. Vamos a Gálatas capítulo 5. Muy bien. Gálatas capítulo 5 nos está diciendo el camino para llegar a ser salvo. Voy a colocar aquí un recuadro que es el recuadro de ser justificado. Aquí está la justificación. O tal vez llamado la salvación. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo llegar a ser justificado? ¿Cómo llegar a la salvación? Muy bien, se van a presentar dos caminos. Dos caminos aquí, en este capítulo. Vamos a llegar a la salvación por este camino. Y Pablo presenta otro camino. Dos caminos. Aquí en este capítulo 5. Uno de ellos tiene a Cristo como el camino, como el medio. A Cristo. Esto es la gracia. Camino llamado así es la gracia de Dios, la que se ha manifestado, la gracia de Dios, el plan de salvación que Dios ha tenido en su corazón, que nosotros nos salvemos por la fe. Por la fe. Muy bien. Este le vamos a llamar el camino de la libertad. Estoy empleando palabras que Pablo usa. Y este otro es el camino de la esclavitud. Vale. Y aquí dice el verso 1, Gálatas 5:1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Verso 2. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, pues aquí el camino de la circuncisión.
La circuncisión es lo que los judíos practicaban desde Abraham, una señal en el cuerpo que los identificaba como judíos. Y se jactaban de tener esa señal en su cuerpo para decir, nosotros somos de Dios. Entonces Pablo lucha contra esta gente que todavía está enseñando que no solamente la libertad, la fe, la gracia, Cristo, sino también la circuncisión, decía esta gente. Entonces Pablo le dice ahí en el verso 2, si te circuncidas de nada te sirve. Verso 3, otra vez te digo, hombre, que si tú quieres circuncidarte, también estás obligado a guardar toda la ley. Vale. Entonces, si tú te circuncidas, también vas a tener que sumar toda la ley. Tú quieres el camino, llegar a la justificación, a la salvación, por medio de obras que tú vas a hacer. Dices, yo me tengo que circuncidar, pues también guarda toda la ley. Y eso le llama el camino de la esclavitud. Verso 5, o 4, perdón. Dice, aquí tenemos personas que están agarrándose a la gracia. Y también tenemos otra. Estos han escogido el camino de la libertad por la fe. Toman la gracia, Cristo, para alcanzar la justificación, la salvación. Pero dice aquí en el verso 4, le dice, mira, aquí. Pues de la gracia te has caído, le dice. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia has caído. Te has desligado de Cristo si tú crees que por la ley vas a ser salvo. Pues has caído de la gracia. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu Santo somos conducidos a esto. Recuerden, la obra del Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos guía en nuestra vida espiritual. Por el Espíritu Santo se ha producido esto que nos ha convencido para arrepentirnos. Luego que nos hemos arrepentido, pues Él nos ha hecho nacer de nuevo. También ha venido a morar dentro de nosotros, nos ha bautizado, nos ha sellado y ahora estamos en Él. Por el Espíritu Santo ahí vamos, hemos llegado a la justificación, a la salvación. Pero los que quieren añadir una obra externa, pues han caído de la gracia. Se han desligado de Cristo. ¿Qué más dice? En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen algo. No hay nada de esas cosas es válido. Aquí tenemos un camino, otro camino, es el camino de la fe. Así que dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y les dice a ellos, los Gálatas, ustedes iban bien. ¿Quién les ha estorbado para que obedezcan a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Lamento que un poco de levadura ha leudado toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermano, si aún predicase la circuncisión, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Por qué padezco estas cosas? En tal caso que si yo predico la circuncisión, pues yo ya he quitado de mí el tropiezo de la cruz. Pero yo estoy hablando de la cruz
de lo que ha hecho Cristo y no de las obras de la ley. Y dice Pablo de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Dice, ojalá que esos que están diciéndole que se circunciden, ojalá que ellos mismos, con un machete bien afirmado, se circunciden de raíz. A ver qué le va a pasar. Bien, el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces está hablando de este camino y cómo lo debemos caminar. A libertad fuimos llamados. No te aproveches de esa libertad que tienes para ser justificado para hacer obras de la carne. No, le dice. Ahora está señalando algunos problemitas que se han presentado. Si os mordéis, si os coméis unos a otros, si andáis peleando entre ustedes, miren que no se vayan a consumir los unos a los otros. Y el 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y después empieza a ampliarlo esto. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen. Verso 18. Pero los que están, ojo aquí, pero si sois guiados por el espíritu, ya, que dice verso 18, ¿no? Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Bajo esto, para justificación, para salvación. Ahora, está tratando de decir Pablo que la ley, por ejemplo, me obliga a mí a limpiar la sala de mi casa. La ley me dice, tienes que limpiar la sala de tu casa. Pero el Espíritu Santo me guía a limpiar toda la casa. ¿Cuál es mejor? ¿Lo que ha sido impuesto por la ley o lo que el Espíritu me va guiando a hacer? Y dice Pablo con esto que Jesús nos enseñó que no tenemos que seguir la ley, sino al Espíritu, porque toda la ley se puede resumir en dos cosas, que si lo hacemos, ya lo otro sale sobrando. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, si amamos a nuestros prójimos como a nosotros mismos, ya es más de lo que la ley me obliga a hacer. Si la ley me ha dicho que yo limpie mi sala, el Espíritu me ha dicho limpia tu casa completa. ¿Ven? Eso es lo que el Espíritu hace, supera a la ley. Y lo hace por el amor que tenemos para con Dios. 19. Dice aquí, mira que dice, la carne se opone al espíritu, porque los deseos de la carne es, y empieza a dar una lista muy fea, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, todo la carne, envidias, homicidios, borracheras, orgías y tantas cosas semejantes a estas. Pero el Espíritu Santo se opone a la carne y lo vence, produciendo en nosotros un genuino amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que el Espíritu Santo hace en nosotros machaca las obras de la carne. Nos hace a nosotros mejores. Así nosotros no necesitamos cumplir la ley, porque el Espíritu Santo nos hace cumplirla y mucho más dentro de nosotros, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Si dejamos que el Espíritu Santo controle toda nuestra vida y haga que nuestra vida se someta a Cristo y por ende a Dios. Así que si nosotros ya hemos vivido por el Espíritu, tenemos que andar y seguir andando por el Espíritu. Muy bien.
Ya hemos visto entonces que el Espíritu Santo en el creyente quiere guiarle y es necesario que nosotros estemos siempre llenos del Espíritu Santo. La experiencia de la llenura es una experiencia que constantemente debemos tenerla cuando pasamos tiempo con Dios en oración, alabándole, agradeciéndole, sonriéndonos por su presencia en nosotros, llenándonos de fortaleza por su presencia en nosotros. Y ahí empezamos a sentir el Espíritu Santo que se regocija también, y nuestro espíritu también se goza de estar con su Padre, con su papito, con el Abba Padre. Y en esos momentos de llenura, nosotros pues dejamos que Dios nos hable, que el Espíritu Santo nos hable en nuestra mente. Y decimos, sí, eso voy a hacer. A ver si cada día, temprano cuando oras, te sometes de esa forma al Espíritu Santo y digas, ¿qué quieres que haga? Y te va a decir, ¿con quién te has peleado? No, no, Señor, esa cosa no. No. ¿Con quién? ¿Con quién te has peleado desde hace tiempo? Y lo tienes aparcado, guardadito ahí. Tienes que ir y volver a restablecer la amistad y la comunión. Así que hoy día tu tarea va a ser, escríbele un mensaje preguntando cómo está, saludándole. Sí, pero, hazlo. O si no, llama a esa persona y arregla las cosas. El Espíritu Santo nos va a hablar y las cosas que nos va a hablar a nosotros no nos va a gustar. Pero si quieres tú crecer, tienes que ser obediente a esa guianza que el Espíritu Santo te está haciendo. Muy bien, así hemos terminado esta lección. Y de aquí ya no nos vemos hasta el día lunes. Así que muchas gracias por estar en esta clase. Espero que de alguna u otra forma les ayude también en este entrenamiento en el que estamos a recordar conceptos que ustedes ya lo conocen, pero pues sacarle polvo, a sacarle lustre y a tenerlo presente para aplicarlo. Si tienen comentarios que hacer, que fortalezcan a todos los que escuchan, háganlo. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, también pueden hacerlo. De mi parte, que Dios les bendiga, los proteja con bien, y si el virus los alcanza, pues que el Señor los mantenga bien y que salgan sanos y sin ningún problema. Gracias a Dios por este tiempo. Me despido.